Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. El metro de la Ciudad de México olía a metal, sudor y café barato a las 6 de la mañana. Valentina Orozco se sostenía del tubo de acero con los dedos entumecidos, los pies ardiendo dentro de los zapatos negros de uniforme. Tenía una mancha de vino tinto en la blusa blanca, justo sobre el corazón, como una herida que alguien más le había causado, pero que ella tendría que limpiar. Un hombre de traje la empujó al salir sin siquiera mirarla. Nadie la miraba nunca. En sus oídos, a través de los audífonos desgastados, una voz narraba un podcast en árabe sobre historia del Líbano. Las palabras fluían como agua fresca, como el sonido de casa, aunque ella nunca hubiera pisado Beirut. Cerró los ojos un momento, dejando que el idioma la envolviera como un abrazo. Próxima estación, Tepito, anunció la voz mecánica. Valentina abrió los ojos y se preparó para bajar. A su alrededor, docenas de rostros cansados miraban hacia la nada. Trabajadores de la noche, empleadas domésticas, guardias de seguridad, todos invisibles, todos ella. El departamento era pequeño, apenas 2 habitaciones que compartía con su abuela en un edificio que temblaba cada vez que pasaba un camión. Pero cuando abrió la puerta, el aroma del té de menta la recibió como siempre lo hacía. «Hayati», dijo Samira desde la cocina, su voz suave, aunque cargada de años. «Te esperaba». Valentina dejó caer su bolso en la silla desvencijada y caminó hacia su abuela. Samira tenía 78 años, el cabello completamente blanco recogido en un moño elegante que contrastaba con la bata gastada que usaba. Sus manos, que alguna vez cosieron vestidos para las señoras más ricas de la colonia, ahora temblaban ligeramente al sostener la tetera. «Teta, son las 6 de la mañana. Deberías estar dormida», respondió Valentina en árabe, el idioma secreto que solo existía entre ellas. «Y perderme de ver a mi nieta llegar a casa. Jamás». Samira sirvió el té en 2 tazas desportilladas. «Cuéntame, ¿cómo estuvo la noche?» Valentina se sentó frente a ella, sintiendo cómo el cansancio se asentaba en sus huesos. Miró la mancha en su blusa. «Un cliente derramó vino. Me culpó a mí frente a todos. El gerente me descontará el costo de la botella». Los ojos de Samira se oscurecieron con una furia antigua, esa furia que había aprendido a contener durante décadas, de ser tratada como menos. «Esos hijos de Teta, lo siento, Hayati, pero me hierve la sangre». Samira extendió su mano arrugada y tomó la de su nieta. «Tú vales más que todos ellos juntos, más que ese restaurante entero». Valentina sonrió sin ganas. Era fácil decirlo, más difícil creerlo cuando pasabas 10 horas sirviendo a personas que ni siquiera recordaban tu rostro. «¿Tomaste tus medicinas?», preguntó, cambiando el tema. Sí, no te preocupes por esta vieja». Pero Valentina siempre se preocupaba. Los medicamentos para el corazón de Samira costaban más de lo que ella ganaba en propinas buenas. Cada mes era un malabarismo de números, una ecuación imposible que de alguna manera lograba resolver. Se levantó para ir a su habitación, pero la voz de su abuela la detuvo. «Hayati, ¿cuándo vas a vivir tu propia vida?». La pregunta flotó en el aire como una acusación disfrazada de amor. Valentina miró hacia el rincón de su cuarto, donde los libros de idiomas acumulaban polvo junto a la cama. Francés, inglés, portugués, diccionarios que alguna vez representaron un futuro brillante. «Ya vivo mi vida, Teta». «No, sobrevives la mía». Samira la miró con esos ojos que veían demasiado. «Cuando tenías 19 años, eras la estudiante más brillante de tu generación. Tenías una beca, tenías sueños. Los sueños no pagan facturas. El miedo tampoco». Valentina sintió el nudo familiar formarse en su garganta. No quería tener esta conversación, no a las 6 de la mañana, no con los pies destrozados y el orgullo magullado. «Voy a dormir», dijo suavemente. «Tú también deberías». Samira asintió, pero antes de que Valentina desapareciera por el pasillo, añadió en árabe antiguo, ese árabe elegante de la Beirut de los años 60. «Algunas personas nacen para servir, es cierto, pero tú, mi niña, naciste para brillar, solo que aún no lo sabes». Valentina no respondió. Se metió en la cama sin cambiarse el uniforme y cerró los ojos, pero el sueño no llegó. En cambio, llegaron los recuerdos. Tenía 3 años cuando su padre se fue. Rashid
Rashid al-Mansur había prometido volver. Solo unos meses, había dicho besando su frente. Tengo que arreglar cosas en Líbano. Volveré por ustedes. Nunca volvió. Su madre, Carmen, murió cuando Valentina tenía 12. Cáncer de mama. Rápido y cruel, como todo lo malo en su vida. Solo quedó Samira, la abuela que había abandonado todo por amor, una familia rica en Beirut, un hombre respetado, una vida de lujos para seguir a su hijo a México. Y cuando ese hijo las abandonó, Samira se quedó, porque Valentina era lo único que le quedaba de él. A las 4 de la tarde, Valentina despertó con el sonido de la tos de su abuela. Se levantó de golpe, el corazón acelerado, y corrió a la sala. Samira estaba sentada en el sofá, un pañuelo contra los labios, los ojos llorosos por el esfuerzo. «Estoy bien», dijo antes de que Valentina pudiera preguntar. «Solo un poco de flema». Pero Valentina vio la forma en que su abuela se llevaba la mano al pecho, el gesto casi imperceptible de dolor. «Voy a llamar al doctor». «No seas dramática. Además, no tenemos dinero para doctores esta semana». Era cierto. El próximo pago de Valentina llegaba en 5 días y ya habían gastado casi todo en las medicinas del mes. «Entonces descansa, no te levantes para nada. ¿Y quién va a cocinar?» «Yo cocinaré cuando regrese». Samira la miró con una mezcla de ternura y tristeza. «Trabajas toda la noche, cocinas, limpias, cuidas de mí. ¿Cuándo descansas tú, Hayati?» Valentina se inclinó y besó la frente de su abuela. «Descanso cuando tú estás bien». El restaurante Cielo Dorado brillaba como una joya en el corazón de Polanco. Paredes de mármol, candelabros de cristal, meseros de guante blanco. Era el lugar donde los poderosos cerraban tratos, donde fluían millones de dólares entre plato y plato. Valentina entró por la puerta de servicio, como siempre. Se cambió en el vestidor diminuto que olía a cloro y perfume barato. Se miró en el espejo roto, cabello recogido en un moño apretado, maquillaje mínimo, uniforme impecable, invisible, perfecta. «Orozco», ladró una voz detrás de ella. Fernanda Solís Vega, la gerente general, apareció en el umbral. Era una mujer de 40 y tantos años, siempre vestida como si estuviera a punto de asistir a una gala, siempre mirando a las empleadas como si fueran manchas en su alfombra. «Hoy tenemos una mesa importante. El Sheikh Al-Rashid del grupo empresarial de Dubái. Mesa 7, ni una sola equivocación». «Sí, licenciada». Fernanda la miró de arriba abajo con desprecio apenas disimulado. «Y por Dios, haz algo con esa cara. Pareces muerta». Valentina no respondió. Había aprendido que las palabras eran armas que no podía permitirse usar. Solo asintió y caminó hacia el salón principal. La noche transcurrió como todas las noches. Valentina se movía entre las mesas como un fantasma, sirviendo, retirando platos, rellenando copas. Los clientes hablaban de millones como si fueran centavos. Mujeres con joyas que costaban más que el departamento de Samira. Hombres que ni siquiera levantaban la vista cuando ella les servía. Pero Valentina escuchaba, siempre escuchaba. En la mesa 3, un empresario alemán le confesaba a su amante que había vaciado las cuentas de su esposa. En la mesa 5, 2 políticos mexicanos discutían sobornos en inglés, creyendo que nadie los entendía. En la mesa 9, una pareja de ancianos franceses celebraba 50 años de matrimonio. Él acariciando la mano de ella con una ternura que hizo que a Valentina se le encogiera el corazón. Y en la mesa 7, el Sheikh Karim Al-Rashid revisaba documentos con 3 traductores y un grupo de inversores mexicanos. Valentina había servido a muchos hombres poderosos, pero había algo diferente en este. No era solo el traje impecable o el reloj que probablemente costaba más que un auto. Era la forma en que miraba a las personas, evaluándolas, midiéndolas. Y también la tristeza, esa tristeza profunda que reconocía porque la veía cada mañana en el espejo. Tenía quizás 50 y tantos años, cabello canoso en las sienes, ojos oscuros que parecían cargar el peso de décadas. La revista Forbes lo había descrito como el empresario que nunca sonríe. Viendo su rostro ahora, Valentina entendía por qué. La negociación se había vuelto tensa. Los traductores
tropezaban con términos legales, los inversores mexicanos fruncían el ceño y el sheik parecía cada vez más frustrado. «Esto no está bien», murmuró uno de los traductores revisando un documento. «La cláusula dice participación mayoritaria irreversible», interrumpió otro traductor. «Es lo que acordamos». Valentina se acercó para retirar los platos del primer tiempo. Mientras recogía un plato de hummus apenas tocado, sus ojos cayeron sobre el documento. Estaba de cabeza para ella, pero eso nunca había sido un problema. Y entonces lo vio. El error. No decía mayoritaria irreversible, decía minoritaria reversible. Alguien había cambiado una sola palabra, un solo carácter en árabe, y el significado se había invertido completamente. Los inversores mexicanos estaban a punto de firmar un documento que les quitaría el control de sus propias empresas. Valentina sintió el sudor frío en su espalda. No era asunto suyo. Ella era solo una mesera. Invisible, nadie, pero la voz de su abuela resonó en su mente. Las palabras son puentes. Sin pensar, sin medir las consecuencias, Valentina murmuró en voz baja en árabe: «Está mal. Dice minoritaria, no mayoritaria. El traductor es un idiota o un ladrón». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todo el mundo la miraba. Los inversores, confundidos. Los traductores, pálidos. Fernanda, desde el otro lado del salón, con los ojos desorbitados de horror. Y el sheik Karim al-Rashid, con una expresión que Valentina no podía descifrar. «Tú», dijo él en árabe, su voz profunda y autoritaria. «Leíste eso de cabeza para abajo. ¿Quién eres?» Valentina quiso correr, quiso que el suelo se abriera y se la tragara, quiso volver a ser invisible, pero ya era demasiado tarde. Yo solo», balbuceó. Karim se puso de pie. Era alto, imponente, el tipo de hombre que llenaba una habitación con su presencia. «Por favor», dijo, y su tono cambió, volviéndose casi gentil. «Acabas de salvar a estos hombres de perder sus empresas. Necesito saber quién eres». Los inversores mexicanos intercambiaron miradas de confusión y alarma. Uno de ellos, un hombre mayor con bigote canoso, preguntó: «¿De qué está hablando, Sheik? ¿Qué error?». Karim tomó el documento y lo extendió hacia Valentina. «Lee la cláusula 6, en voz alta, en español». Las manos de Valentina temblaban cuando tomó el papel, pero su voz, cuando finalmente habló, fue clara y firme. La cláusula 6 establece que los inversores locales cederán una participación minoritaria reversible a un plazo de 5 años. Hizo una pausa. «Pero la traducción al español que ustedes tienen dice mayoritaria irreversible. Es completamente diferente». El caos que siguió fue inmediato. Los inversores mexicanos se levantaron gritando. Los traductores se acusaban entre sí. Fernanda corría hacia la mesa con el rostro descompuesto, pero Karim solo tenía ojos para Valentina. «Tu árabe», dijo suavemente, como si estuvieran solos en la habitación, «no es moderno, es antiguo, formal. ¿Dónde aprendiste a hablar así?». Valentina sintió que el corazón le latía en la garganta. «Mi abuela me enseñó». «¿Tu abuela? ¿Ella es libanesa?». «Sí, de Beirut». Algo cambió en el rostro de Karim, un destello de reconocimiento, de shock, de algo que parecía casi dolor. «¿Cuál es su nombre?». Pero antes de que Valentina pudiera responder, Fernanda llegó a la mesa como un huracán. «Mil disculpas, Sheik al-Rashid. Esta empleada será sancionada inmediatamente. No tenía ningún derecho a...». «Esta empleada», interrumpió Karim con voz de hielo, «acaba de evitar un fraude multimillonario. Los únicos que serán sancionados son los traductores que contrataron sus socios mexicanos». Fernanda palideció. Por supuesto, Sheik. Yo solo... Puede retirarse». No era una sugerencia. Fernanda asintió mecánicamente y desapareció, no sin antes lanzar a Valentina una mirada que prometía consecuencias. Karim volvió a mirar a Valentina. «No me dijiste el nombre de tu abuela». «Samira», susurró Valentina. «Samira al-Mansur». El vaso de agua que Karim sostenía se estrelló contra el suelo. El cristal se hizo añicos,
pero él no pareció notarlo. Sus manos temblaban. Sus ojos se habían llenado de algo que parecían lágrimas contenidas. Al-Mansur, repitió como si la palabra le quemara la lengua. Samira Al-Mansur. ¿La conoce?, preguntó Valentina, confundida y asustada, pero Karim no respondió. Se dio la vuelta abruptamente, murmuró algo a uno de sus asistentes y salió del restaurante sin mirar atrás. Sobre la mesa dejó un fajo de billetes que probablemente equivalía a 3 meses del salario de Valentina, y un pequeño rectángulo de cartón con un número de teléfono escrito a mano. Valentina se quedó inmóvil, sosteniendo la tarjeta, sintiendo que el mundo había cambiado de alguna manera irreversible. Esa noche, en el vestidor, las otras meseras la miraban diferente. Algunas con curiosidad, otras con envidia, la mayoría con desconfianza. ¿Qué le dijiste al árabe ese?, preguntó Lucía, una chica joven que usualmente era amable con ella. Nada, solo corregí un error de traducción. Claro. El tono de Lucía era escéptico. Por eso te dejó propina de millonario y te dio su número personal. Valentina sintió el calor subir a sus mejillas. No es lo que parece, nunca lo es. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra enchilada en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. Los días siguientes fueron extraños. Karim al-Rashid volvió al restaurante, cada noche, siempre pidiendo la mesa 7, siempre pidiendo que Valentina lo atendiera. Fernanda no podía negarse, él era el cliente más importante que habían tenido en años, pero su odio hacia Valentina crecía con cada visita, fermentando como veneno. «Te crees muy lista, ¿verdad?», le susurró una noche en el pasillo de servicio. «Pero yo sé lo que eres. Todas las de tu tipo son iguales». «¿De mi tipo? No te hagas la inocente. Sé cómo funcionan estas cosas. Una mesera bonita, un hombre rico, es el cuento más viejo del mundo». Valentina apretó los puños. «No sé de qué habla, licenciada». «Claro que no». Fernanda sonrió con crueldad. «Solo recuerda quién manda aquí. Un escándalo y estás fuera. Y créeme, nadie te va a defender». Esa noche, mientras servía la cena a Karim, Valentina notó que él la observaba con una intensidad casi perturbadora. No era la mirada de un depredador, era más bien la de un detective, un científico estudiando un espécimen fascinante. «Siéntate», dijo él cuando el restaurante comenzó a vaciarse. «No puedo, estoy trabajando. Le pagaré a tu jefa el triple de tu salario por esta hora. Siéntate». Valentina miró hacia donde Fernanda observaba desde lejos, los ojos entrecerrados con sospecha, pero asintió cuando Karim le hizo una seña, probablemente calculando cuánto dinero representaba esa orden. Valentina se sentó frente a él, el corazón latiendo como un pájaro enjaulado. «¿Por qué estás tan interesado en mí?», preguntó directamente. «No soy nadie». Karim la miró largamente. «Eso es lo que tú crees. Pero yo reconozco ese árabe que hablas, esas expresiones, esas formas. No las he escuchado en 30 años. Mi abuela me enseñó, Samira Al-Mansur». Él pronunció el nombre como si fuera sagrado. «Cuéntame sobre ella». Valentina no entendía, pero algo en la voz de este hombre la hacía querer confiar. «Tiene 78 años. Vino de Beirut hace décadas. Trabajó como costurera toda su vida. Ahora está enferma del corazón. Yo la cuido». «¿Y tus padres?». El dolor familiar se instaló en el pecho de Valentina. «Mi madre murió cuando yo tenía 12. Mi padre se detuvo. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 3 años. Volvió al Líbano. Nunca regresó». Karim cerró los ojos un momento, como si las palabras le hubieran causado dolor físico. «¿Cómo se llamaba tu padre?». Rashid Al-Mansur». El silencio que siguió fue tan profundo que Valentina podía escuchar los latidos de su propio corazón. Cuando Karim abrió los ojos, estaban húmedos. «Rashid», repitió. «Mi hermano pequeño, mi hermano que desapareció hace 30 años». El mundo se detuvo. ¿Su hermano? Rashid Al-Mansur era mi hermano menor. Huyó del Líbano con una mujer que mi familia consideraba inadecuada. Una mujer llamada Samira. La voz de Karim se quebró. Yo lo dejé ir. No lo defendí cuando debía hacerlo. Y perdí la oportunidad de conocer a su hija. Valentina sintió que no podía respirar. «Eso significa que usted es
Tu tío abuelo, soy tu familia, Valentina. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones. Karim visitaba el restaurante cada noche, pero ahora sus conversaciones eran diferentes. Le preguntaba sobre su infancia, sobre Samira, sobre los recuerdos que tenía de su padre. Valentina se encontró contándole cosas que nunca había dicho en voz alta. El dolor del abandono, la culpa de no poder darle a su abuela una vida mejor, el sueño enterrado de ser traductora, de usar sus idiomas para algo más que escuchar secretos ajenos. ¿Por qué nunca me buscaron?, preguntó una noche, la pregunta que la quemaba por dentro. Karim bajó la mirada. Lo intenté durante años, pero Samira había cambiado de nombre, de ciudad, se escondió bien, hizo una pausa. Y quizás tenía razón en hacerlo. Nuestra familia, mi padre especialmente, le hicieron mucho daño a tu padre, a ella, a ti, sin siquiera conocerte. ¿Qué le hicieron? Lo desheredaron, lo borraron de la familia, prohibieron que su nombre se mencionara. La voz de Karim era amarga, y yo, que era el único que lo apoyaba, fui demasiado cobarde para defenderlo. Tenía miedo de perder mi posición, mi herencia. Elegí el dinero sobre mi hermano. Valentina vio el peso de 30 años de culpa en los hombros de ese hombre. Él volvió, continuó Karim. Tu padre. 10 años después, cuando nuestro padre murió, Rashid volvió a Líbano. Quería hacer las paces, traerlas a ustedes. Su voz se rompió. Murió en un accidente de auto, la noche antes de tomar el avión de regreso a México. El aire abandonó los pulmones de Valentina. ¿Qué? Nadie te lo dijo. Samira probablemente quiso protegerte, pero tu padre no las abandonó para siempre. Murió intentando volver. Valentina sintió las lágrimas correr por sus mejillas. Toda su vida había odiado a un hombre que había muerto amándola. Toda su vida había creído una mentira. ¿Por qué mi abuela nunca me lo dijo? Tendrás que preguntarle a ella. Pero Valentina no estaba lista, no todavía. Mientras tanto, Fernanda había comenzado su campaña de destrucción. Los rumores se esparcían por el restaurante como fuego. Valentina era una oportunista, una trepadora social, algo peor. Las otras meseras dejaron de hablarle. Los cocineros hacían comentarios en voz baja cuando pasaba. Una noche, Valentina encontró su uniforme de repuesto cortado en pedazos en el vestidor. ¡Qué lástima!, dijo Fernanda, apareciendo detrás de ella. Parece que alguien no te quiere mucho por aquí. Valentina no respondió. Guardó los pedazos de tela en silencio y trabajó esa noche con el uniforme manchado del día anterior. Karim notó su estado. ¿Qué pasó? Nada. Cosas del trabajo. Valentina. Su voz era firme pero gentil. Puedo ayudarte. Puedo sacarte de aquí, darte un trabajo digno, un salario que te permita cuidar a Samira sin destruirte a ti misma. No quiero caridad. No es caridad, es familia. Pero Valentina sacudió la cabeza. Usted no me conoce. No sabe quién soy realmente. Solo ve a la hija de su hermano, una oportunidad de redimir su culpa. Las palabras fueron crueles, pero Karim no se defendió. Tienes razón, admitió. No te conozco, pero quiero hacerlo. Y sí, quiero redimir mi culpa. ¿Es eso tan malo? Valentina no supo qué responder. La situación escaló cuando un periodista de espectáculos publicó una nota sensacionalista. La mesera que seduce billonarios. ¿Quién es la mexicana misteriosa que hechizó al Sheikh al-Rashid? La nota incluía fotos de Valentina sirviendo a Karim, tomadas desde lejos, con ángulos que sugerían intimidad donde no la había. Los comentarios en redes sociales eran venenosos. Otra interesada, seguro le da más que comida, así se consigue trabajo en este país. Samira vio la nota en el noticiero de la mañana. Cuando Valentina llegó a casa después de su turno, encontró a su abuela en el suelo de la cocina, inconsciente, el teléfono todavía en la mano. El hospital público olía a desinfectante y desesperación. Valentina llevaba 3 días sin dormir, sentada junto a la cama de su abuela, sosteniendo su mano arrugada. Fue un infarto menor, había dicho el doctor. Pero a su edad, con su historial, necesita reposo absoluto, nada de estrés, como si eso fuera posible. Fernanda la había suspendido hasta que la situación se aclarara. Sin trabajo, sin ingresos, con facturas médicas acumulándose. Valentina había vendido su teléfono para pagar los primeros medicamentos. Ayati, la voz débil de Samira la sobresaltó.
Teta, ¿estás despierta? Valentina se inclinó sobre ella, las lágrimas amenazando con desbordarse. ¿Cómo te sientes? Como una vieja que debería haberse muerto hace años. Samira intentó sonreír, pero sus labios temblaban. Vi las noticias. Ese hombre, el sheik, no es lo que dicen, Teta. Él es... Valentina se detuvo. Él dice que es familia, dice que es el hermano de mi padre. Los ojos de Samira se abrieron con terror. Karim, susurró. Karim al-Rashid, ¿lo conoces? No era una pregunta. Samira cerró los ojos y cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. Sabía que este día llegaría. Recé para que no llegara, pero... Teta, ¿qué me has ocultado? Y entonces Samira habló. Habló de Beirut, de la familia al-Rashid con su mansión de jardines de jazmín, de un joven llamado Rashid que se enamoró de una costurera pobre. Habló del escándalo, del destierro, de la huida a México. Tu padre nos amaba, dijo con voz rota, pero también amaba a su familia. Y cuando su padre murió, sintió que tenía que volver, solo una vez, solo para cerrar ese capítulo. Y murió, y murió. Samira sollozó. En un accidente, la noche antes de volver a nosotras. Yo recibí la llamada al día siguiente y decidí que nunca lo sabrías, que era mejor que creyeras que te había abandonado a que supieras que el destino te lo había arrebatado. ¿Por qué? Porque el abandono genera rabia y la rabia te hace fuerte, pero la pérdida... Samira apretó la mano de su nieta. La pérdida te destruye, Hayati. Yo no quería que vivieras destruida como yo. Valentina sintió la rabia burbujear en su interior. Toda mi vida lo odié, toda mi vida pensé que no le importábamos. Lo sé. Y esa familia, los al-Rashid, ¿por qué nos escondiste de ellos? Porque ellos destruyeron a tu padre, lo rechazaron, lo humillaron, lo obligaron a elegir entre su sangre y su amor. Samira la miró intensamente. No iba a dejar que te hicieran lo mismo a ti. ¿Y Karim? Samira dudó. Karim era diferente. Era el único que apoyaba a tu padre. Pero cuando llegó el momento decisivo, eligió el dinero sobre su hermano. Hizo una pausa. Aunque después intentó encontrarnos. Mandó detectives, abogados. Por eso me escondí también. Por eso cambié nuestro nombre. Valentina se puso de pie, incapaz de seguir sentada. 30 años de mentiras. Toda mi vida construida sobre mentiras. Te protegí. No necesitaba protección. Necesitaba la verdad. Los monitores comenzaron a pitar más rápido. Una enfermera entró corriendo. Por favor, tiene que calmarse. La paciente no puede... Pero Valentina ya estaba saliendo, las lágrimas cegándola, el corazón hecho pedazos. Caminó durante horas, por calles que no conocía, entre gente que no la veía, invisible otra vez, siempre invisible. Llegó a su departamento vacío y se sentó en el suelo de la cocina, justo donde había encontrado a su abuela. El té de menta seguía en la tetera, frío ahora, olvidado. Lo sirvió en una taza y lo bebió amargo. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra pozole. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Pensó en rendirse, en aceptar que algunas vidas simplemente no están destinadas a brillar. Podía vender el departamento, usar el dinero para pagar las cuentas médicas de Samira, buscar otro trabajo de mesera en otro restaurante donde nadie la conociera, volver a ser invisible. Pero entonces, en el silencio del departamento, escuchó la voz de su abuela. No la Samira del hospital, débil y asustada. La Samira de su infancia, fuerte y orgullosa, enseñándole árabe junto a la estufa. Las palabras son puentes, Hayati. A veces tardan años en cruzarse, pero siempre llevan a algún lugar. Valentina miró hacia el rincón donde sus libros de idiomas seguían acumulando polvo. Francés, inglés, portugués, árabe. 5 idiomas que hablaba con fluidez casi nativa. 5 puentes que nunca había cruzado. ¿Y si lo hacía ahora? ¿Y si, por una vez, dejaba de esconderse? Se puso de pie, se lavó la cara y buscó entre sus cosas hasta encontrar la tarjeta que Karim le había dado semanas atrás. Un número, una decisión.
marcó antes de poder arrepentirse. «Hola». La voz de Karim sonaba cansada, preocupada. «Soy Valentina. Necesito verte». Pausa. «¿Dónde estás? Mando un auto ahora mismo». «No, voy a ir yo. A tu hotel. Ahora». «Valentina, son las 3 de la mañana. Sé qué hora es. ¿Vas a recibirme o no?» Otra pausa, más larga. «Te estaré esperando». El hotel era obscenamente lujoso. Mármol, cristal, empleados en uniforme que miraban a Valentina como si fuera una mancha en la alfombra. Llevaba jeans viejos y una sudadera, el cabello suelto y despeinado. «Disculpe», dijo el recepcionista con una sonrisa falsa, «pero no puede entrar sin...». Valentina lo interrumpió en árabe perfecto, el árabe formal y antiguo de su abuela. «Dígale al Sheikh Karim al-Rashid que la hija de Rashid al-Mansur está aquí. Dígale que vine a cobrar 30 años de abandono». El recepcionista palideció. Hizo una llamada. 2 minutos después, Karim bajaba por el elevador privado. Se miraron en el lobby, rodeados de guardias y curiosos. Karim tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Valentina probablemente se veía igual. «¿Por qué nunca me buscaste con más fuerza?», preguntó ella en árabe, sin preámbulos. «Lo hice durante años». «No fue suficiente». «No, no lo fue». Karim no intentó defenderse. «Pude haber hecho más. Pude haber venido yo mismo en lugar de mandar detectives. Pude haber... ¿Podrías haber salvado a mi padre?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, pesada como plomo. «No lo sé», admitió Karim, «pero sé que no lo intenté. No cuando importaba, no cuando él me necesitaba». Se acercó un paso. «He pasado 30 años tratando de compensar eso ayudando a extraños, porque no podía encontrar a la única persona que importaba. ¿Y ahora? ¿Ahora que me encontraste? Ahora no quiero nada de ti, ni que me perdones, ni que aceptes mi dinero, ni que me llames familia». Su voz se quebró ligeramente. «Solo quiero que sepas que alguien en esa familia siempre amó a tu padre, siempre quiso conocerte, y que si algún día tú quieres una familia, yo estaré aquí». Valentina sintió algo aflojarse en su pecho. No era perdón, no todavía, pero era algo. «Mi abuela está en el hospital», dijo finalmente. «Tuvo otro infarto por el escándalo de las noticias». El rostro de Karim se transformó con preocupación genuina. «Samira, ¿está bien? ¿Qué hospital? Puedo traer los mejores cardiólogos del país. Puedo...». «No quiero tu dinero». «No es dinero, es... ¿familia?». Valentina lo interrumpió con una sonrisa amarga. «Hace 30 años que no somos familia. Hace 30 años que somos desconocidos unidos por un fantasma». Karim asintió lentamente. «Tienes razón, pero los desconocidos pueden conocerse. Los fantasmas pueden descansar». Extendió su mano, no para tocarla, solo ofreciéndola. «Déjame intentarlo, Valentina. Déjame ganarme el derecho a ser tu familia». Ella miró esa mano durante largo rato y finalmente la tomó. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción lenta. Karim pagó el traslado de Samira a un hospital privado, pero lo hizo a través de una fundación anónima, respetando el orgullo de Valentina. Los mejores cardiólogos estabilizaron a la anciana y pronto pudo recibir visitas. El día que Karim conoció a Samira fue tenso como cuerda de violín. Valentina los observaba desde la puerta de la habitación, lista para intervenir si era necesario. Samira estaba sentada en la cama, pálida pero erguida, con esa dignidad que ni 30 años de pobreza habían logrado arrebatarle. Karim entró despacio, como si temiera asustarla. Se detuvo a 2 metros de la cama. «Samira», dijo en árabe, «ha pasado mucho tiempo». «No el suficiente», respondió ella con frialdad. «Tienes razón en odiarme». «No te odio, Karim. El odio requiere energía que ya no tengo». Samira lo miró fijamente. «Te desprecio». «¿Qué es peor?». Karim aceptó las palabras sin inmutarse. «Mi hermano te amaba más que a toda nuestra familia, más que a nuestra fortuna, más que a su propia vida». Dio un paso más cerca. «Y yo lo dejé ir, no lo defendí, y he pasado 30 años pagando por esa cobardía. ¿Y crees que tu sufrimiento compensa el nuestro? No, nada lo compensa». Karim se arrodilló junto a la cama, algo que Valentina jamás habría imaginado ver. «No merezco tu perdón, pero pasaré el tiempo que me quede intentando merecer el de Valentina». Samira guardó silencio largo rato. Sus ojos viajaron de Karim a Valentina, ida y vuelta. «Mi nieta no necesita tu perdón», dijo finalmente. «No necesita tu dinero,
No necesita tu nombre. Lo sé. Entonces, ¿qué ofreces? Tiempo, presencia, la oportunidad de ser el tío que nunca fui. Karim levantó la mirada hacia Valentina. Y si ella me lo permite, la oportunidad de ayudarla a construir la vida que merece. No porque me deba nada, sino porque yo le debo todo. El silencio se extendió. Valentina contuvo el aliento, y entonces lentamente Samira extendió su mano temblorosa. Karim la tomó como si fuera de cristal. «Destruiste a mi hijo con tu silencio», dijo Samira, su voz apenas un susurro. «No destruyas a mi nieta con tu arrepentimiento tardío». «No lo haré, más te vale». Y entonces, increíblemente, los labios de Samira se curvaron en algo que casi era una sonrisa. «Ahora levántate del suelo». Un al-Rashid de rodillas es un espectáculo demasiado ridículo para mi viejo corazón. Fernanda lanzó su último ataque cuando supo que Karim planeaba una conferencia de prensa. Había conseguido que un técnico de laboratorio corrupto falsificara documentos sugiriendo que los análisis de ADN eran fraudulentos. Planeaba presentarlos como evidencia de que Valentina era una estafadora. Pero el equipo legal de Karim había anticipado algo así. Durante semanas habían vigilado los movimientos de Fernanda, documentando sus reuniones con el periodista de escándalos, sus sobornos al técnico, incluso el momento en que robó el colar antiguo de Samira del casillero de Valentina para acusarla de robo. El día de la conferencia de prensa, Fernanda llegó triunfante, lista para destruir a la mesera que había osado brillar. No esperaba que Karim tuviera videos de ella sobornando al técnico. No esperaba que el periodista que había contratado testificara en su contra a cambio de inmunidad. No esperaba que el dueño del restaurante, confrontado con la evidencia de corrupción de su gerente, la despidiera públicamente. Fernanda fue escoltada fuera del edificio por seguridad, gritando amenazas que nadie escuchaba. Valentina la observó irse sin rencor, solo cansancio y tal vez un poco de lástima. «¿Cómo te sientes?», preguntó Karim a su lado. «Vacía», admitió. «Pensé que la victoria se sentiría mejor. La venganza nunca satisface, solo la justicia». Karim le puso una mano en el hombro. «¿Lista para la conferencia?». Valentina respiró hondo. «No, pero hagámoslo de todas formas». La sala estaba llena de periodistas, cámaras y flashes. Valentina se sentó junto a Karim en la mesa principal, sintiéndose completamente fuera de lugar con su vestido prestado y sus manos sudorosas. Karim habló primero. «Hace 30 años, mi hermano menor dejó todo por amor. Familia, fortuna, nombre, y mi familia, incluyéndome a mí, lo castigamos por ello». Su voz era firme, pero cargada de emoción. «Rashid al-Mansur murió intentando reunirse con su esposa y su hija creció creyendo que había sido abandonada». Murmullo en la sala. Flashes intensificándose. «Hoy no estoy aquí para presentar a una heredera. No estoy aquí para hablar de dinero o acciones o porcentajes». Karim miró a Valentina con ojos brillantes. «Estoy aquí para anunciar la creación de la Fundación Rashid al-Mansur, dedicada a financiar los estudios de jóvenes de familias inmigrantes cuyos sueños fueron interrumpidos por las circunstancias». Más murmullo. Un periodista levantó la mano. «¿Y cuál es la relación entre usted y la señorita Orozco?». Karim miró a Valentina pidiendo permiso. Ella asintió, el corazón golpeando contra sus costillas. «Valentina Orozco es mi sobrina nieta, la hija del hermano que perdí, y es la mujer más valiente que he conocido». Las preguntas explotaron como fuegos artificiales, sobre el dinero, sobre la herencia, sobre los escándalos. Karim las manejó todas con la experiencia de décadas en los negocios, pero cuando un periodista preguntó directamente a Valentina qué siente al descubrir que es millonaria, ella tomó el micrófono por primera vez. «No soy millonaria», dijo con voz clara. «Soy una mujer que trabaja desde los 16 años, que habla 5 idiomas, porque su abuela le enseñó que las palabras son puentes, que abandonó sus estudios para cuidar a la persona que más ama».
Hizo una pausa. El dinero de esta familia no me define, pero la oportunidad de terminar mi educación, de construir la vida que siempre quise, eso sí significa algo. Silencio en la sala. No necesito que me rescaten, continuó Valentina. Nunca lo necesité, pero todos merecemos una segunda oportunidad. Mi padre no tuvo la suya. Yo voy a tomar la mía. Los aplausos comenzaron en algún lugar al fondo y se extendieron como ola. 6 meses después, Valentina caminaba por los pasillos de la UNAM con una carpeta de libros bajo el brazo. Estudiante de traducción e interpretación. Beca completa de la Fundación Rashid. El departamento en Tepito era solo un recuerdo. Ahora vivían en un apartamento luminoso en La Condesa, con jardín donde Samira cultivaba menta y zaatar. Una enfermera particular visitaba 3 veces por semana. Los medicamentos llegaban sin falta cada mes. Valentina seguía trabajando, pero ya no como mesera. Traducía documentos legales para empresas internacionales, construyendo una cartera de clientes que crecía cada semana. No había aceptado dinero directo de Karim, solo la beca educativa y la oportunidad de trabajar para empresas conectadas con el grupo Al-Rashid. Hayati, llamó Samira desde la cocina. El té está listo. Valentina dejó los libros y fue con su abuela. El ritual se había mantenido intacto. Té de menta, conversación en árabe, el mundo exterior desapareciendo por unos minutos. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Samira. Bien, terminé la traducción del contrato egipcio y mi profesor de conferencias dijo que mi pronunciación libanesa es la mejor que ha escuchado en años. Samira sonrió con orgullo. Por supuesto que lo es. Tuviste a la mejor maestra. La mejor. Valentina tomó la mano de su abuela. Teta, nunca te lo he dicho, pero gracias. ¿De por qué? Por quedarte. Cuando mi padre se fue, cuando mi madre murió, podrías haberte ido, volver al Líbano, buscar otra vida, pero te quedaste por mí. Los ojos de Samira se llenaron de lágrimas. Tú eras lo único que me quedaba de él, de Rashid. Tenías sus ojos, su sonrisa, su forma de mirar el mundo como si todo fuera un misterio por resolver. Acarició la mejilla de Valentina. Quedarme no fue un sacrificio, Hayati, fue un privilegio. La puerta sonó. Valentina fue a abrir. Karim estaba en el umbral, cargando una caja de pastelitos árabes que se habían convertido en su ofrenda habitual. ¿Llegué a tiempo para el té? Siempre, sonrió Valentina, dejándolo pasar. Los 3 se sentaron juntos, como habían aprendido a hacer en los últimos meses. No era una familia perfecta. Las heridas de 30 años no sanaban en semanas, pero estaban intentándolo, día a día, palabra a palabra. Tengo noticias, dijo Karim mientras mordía un baklava. El Consejo de la ONU aceptó tu solicitud de pasantía para el próximo verano. Valentina casi escupió su té. ¿Qué? Pasantía en traducción simultánea. Ginebra, 3 meses. Karim sonreía, genuinamente feliz por primera vez desde que Valentina lo conocía. Parece que alguien impresionó mucho a los evaluadores con su manejo del árabe formal. Pero yo no. Tú sí. Tú te postulaste. Tú pasaste las pruebas. Tú lo lograste. Karim la miró con orgullo. Yo solo me aseguré de que la solicitud llegara a las manos correctas. El resto fue todo tuyo. Samira aplaudió con manos temblorosas. Mi nieta, trabajando en la ONU. Rashid estaría tan orgulloso. Valentina sintió las lágrimas correr por sus mejillas, pero por primera vez en años eran de felicidad. Esa noche, después de que Karim se fuera y Samira se durmiera, Valentina se sentó junto a la ventana con una taza de té. La ciudad brillaba debajo de ella, millones de luces, millones de vidas invisibles. Pensó en la mesera que había sido hace apenas un año, cansada, rota, convencida de que su destino era servir en silencio. Pensó en el momento en que había murmurado una corrección en árabe sin pensar en las consecuencias. Ese momento había cambiado todo, no porque Karim la hubiera rescatado, no porque hubiera encontrado una familia rica, sino porque por primera vez había elegido ser vista. Algunos nacen para servir, es cierto, pero servir no significa ser invisible. Servir
Escribir puede significar construir puentes, traducir mundos, conectar personas que de otra forma nunca se entenderían. Valentina había encontrado su forma de brillar, no con joyas ni mansiones, sino con palabras, las mismas palabras que su abuela le había enseñado, las mismas palabras que su padre había usado para enamorar a su madre, las mismas palabras que ahora la llevarían a salas de conferencias internacionales. Sonrió para sí misma en la oscuridad. Las palabras son puentes, murmuró en árabe. A veces tardan años en cruzarse, pero siempre llevan a algún lugar. Había tardado 28 años, pero finalmente había llegado. 6 meses después de esa noche, Valentina se encontraba en una sala de conferencias en Ginebra, auriculares puestos, traduciendo simultáneamente del árabe al español para una cumbre internacional sobre desarrollo sostenible. Llevaba puesto el collar antiguo de Samira, ahora restaurado, brillando contra su blusa profesional. Durante un receso, un delegado libanés se acercó a ella. «Su árabe es impecable», dijo con admiración. «El dialecto levantino más puro que he escuchado fuera del Líbano. ¿Dónde lo aprendió?» Valentina sonrió, tocando el collar de su abuela. «Me lo enseñó la mujer más valiente que conozco. Ella decía que las palabras son puentes. A veces tardan años en cruzarse, pero siempre llevan a algún lugar». El delegado inclinó la cabeza con respeto. «Suena como una mujer sabia». «Lo es», dijo Valentina. «Es mi abuela». Esa noche, en su pequeño departamento de Ginebra, hizo una videollamada a México. Samira apareció en la pantalla, sentada en su jardín de hierbas, con Karim a su lado, ayudándola a trasplantar menta. «Hayati», exclamó Samira al verla. «¿Cómo estuvo la cumbre?» «Bien, teta, muy bien». Valentina sintió el calor familiar en el pecho. «Les traduje a los ministros de 12 países y no cometí ni un solo error». «Por supuesto que no», dijo Samira con orgullo infinito. «Eres mi nieta». Karim se asomó a la pantalla. «El embajador de Emiratos me llamó hoy. Quiere contratarte para un proyecto especial el próximo año. Le dije que tendrá que hacer fila». Valentina rió. «Gracias, tío». Era la primera vez que lo llamaba así. Karim parpadeó, sorprendido, y sus ojos se humedecieron levemente. «De nada, sobrina». Samira los miró a ambos y su rostro se suavizó con una paz que Valentina no le había visto en años. «Tu padre estaría orgulloso», dijo suavemente. «Los dos, de los dos». Después de colgar, Valentina se quedó mirando la pantalla oscura un momento. Luego fue a la ventana y observó las luces de Ginebra extendiéndose hacia el lago. En algún lugar de esa ciudad, en algún lugar del mundo, había personas esperando ser vistas, personas con talentos ocultos, con idiomas secretos, con sueños enterrados bajo capas de supervivencia. Ella había sido una de ellas. Ya no lo era, no porque alguien la hubiera rescatado, sino porque había elegido rescatarse a sí misma. Y eso, pensó, mientras la luna se reflejaba en el agua, era el único final que valía la pena. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué momento te emocionó más y califica la historia del 0 al 10. Recuerda darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción. Y si quieres seguir disfrutando, aquí en pantalla tienes otra historia increíble que seguro te atrapará desde el inicio. Nos vemos en el próximo.